De nuevo, bienvenidos, buenos días. Nos encontramos en este espacio mensual en el cual estamos conversando sobre distintos aspectos relacionados con el duelo y relacionados con la salud mental. Mi nombre es Cristian Camilo Arbeláez. Desde hace 15 años vengo trabajando como psicólogo clínico, principalmente en el campo del acompañamiento de personas que han perdido seres queridos por muerte, ya sea desde la consulta individual, ya sea desde la coordinación de grupos y como en el día de hoy desde el tema de charlas y conferencias. Algo que me ha caracterizado un poco a la hora de realizar este tipo de espacios es que trato de que no sean espacios muy académicos, trato de que no sean espacios muy eh, como muy densos, sino que sea algo más reflexivo, algo donde podamos interactuar, donde podamos conversar, donde podamos opinar y expresar cuáles han sido nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras estrategias para enfrentar pues las diferentes formas como se van manifestando los duelos. El día de hoy quise proponerles un tema, no es la primera vez que lo hacemos, ya creo que fue hace 2 años, si no estoy mal, donde hablamos de el suicidio. En esa ocasión pues fue algo bastante complejo, yo me encontraba fuera del país y pues no tenía la posibilidad, bueno, fue un montón de complicaciones técnicas, pero finalmente desde mi celular hice la presentación y estuvimos hablando del suicidio como, pues como uno de esos mmm, duelos que son muy difíciles muchas veces de, de enfrentar, de superar, de trabajar. Entonces, pues a propósito de la importancia de este tema y de que en Mundo se realiza el 10 de septiembre el Día pues, Internacional de la Prevención del Suicidio y de que en octubre nosotros, pues en el mundo también se promueve la salud mental. Hoy vamos a hablar de el duelo por suicidio. Bueno, espero que todo técnicamente salga bien. El día de ayer hubo una fuerte tormenta acá donde yo vivo. Parece que el tema de internet se vio afectado, entonces si hay alguna dificultad técnica, pues me pueden ir escribiendo por el chat, me van contando eh, qué va pasando con la transmisión, si necesito hablar un poco más duro y, y espero pues sí se está viendo bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia. A mí algo que me gusta incluir en estas charlas son algunos referentes desde la literatura y me encontré, pues existen muchos, pero me encontré en Borges este poema que se titula precisamente El suicida. Quiero arrancar esta porque es interesante, además pues de la belleza del poema, eh, la pregunta que nos puede surgir de cómo podemos hacer de algo tan doloroso incluso mm, una fuente de inspiración para lo artístico, para lo bello, para lo creativo. Pero bueno, sabemos que el suicidio es algo que no ha estado muy alejado de muchos escritores, pues Virginia Woolf, eh, mm, o sea, se me escaparon en este momento Emilio Salgari, Sandor Maray, eh, también la poetisa argentina, que también les traigo un poema de ella, Alfonsina Storni. Hay muchos
que pues en su, digamos, en su vida, Edith Piaf, ay, perdón, no es Edith Piaf es la cantante Silvia Plath. Ahí tuve pues como un, un equívoco pues como por la cercanía de los nombres. Eh, este tipo pues de lección está pues, muy relacionada, pues o en la historia lo hemos encontrado muchas veces, pero en otras podemos encontrar pues que se escribe sobre él y se puede escribir de una manera poética. Borges nos deja un poema que se titula El suicida y dice, no quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia. Polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Si uno coge línea por línea, si uno eh, analiza, pues, aunque soy un poco enemigo de analizar de manera muy racional la poesía, uno encuentra mensajes como muy, como muy directos en estas palabras donde se expresa la postura o la elección de una persona de poner fin a su vida. Eh, el suicidio tiene muchas características. Nosotros como personas que podemos estar cerca a este tipo de duelos o este tipo de pérdidas, vamos a experimentar muchas reacciones. Y quisimos darle desde acá eh, la asociación a un duelo complicado porque el suicidio entra dentro de esas categorías de los duelos que generan mucha dificultad a la hora de trabajarlos. Cuando nosotros hablamos de duelos complicados, pues nos surgirá la pregunta, ¿hay duelos que no son complicados? Uno podría hablar de duelos pues, normales, ¿sí? O precisamente duelos no complicados. William Worden, que ha sido un estudioso desde muchos años sobre los duelos, él se refiere precisamente a esta clasificación, un duelo normal o duelo no complicado. Y por duelo normal nosotros vamos a entender aquellos duelos que, según las investigaciones o los referentes estadísticos, hablan de lo, pues, lo que se considera dentro de ese rango de la normalidad, por así decirlo, ¿sí? O aquellos duelos que no tienen pues esas reacciones que hacen de él una experiencia pues que caería o sería catalogado como un duelo complicado. Entre los duelos complicados, nosotros vamos a encontrar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, podemos encontrar un duelo congelado, podemos encontrar un duelo enmascarado, podemos encontrar un duelo aplazado, un duelo eh, patológico, ya les dije también el duelo crónico, ¿sí? Y en estas formas de duelos complicados, la manera de acompañar, la manera de hacer el asesoramiento o de hacer el trabajo de duelo va a variar, ¿sí? También podemos hablar de momificaciones en el duelo, pero ese será un tema que más adelante vamos a desarrollar, donde nos enfocaremos específicamente en cada tipo de duelo complicado, ¿sí? Duelos aplazados, enmascarados,
congelados, crónicos, patológicos, etcétera. Pero eh, en cuanto al duelo por suicidio, nos encontramos que hay unos elementos puntuales que hacen de él que sea un duelo con unas características distintas a los otros duelos. Y es que muchas veces la muerte ocurre por causas ajenas, por decirlo así, a la decisión o al deseo de la persona. ¿Sí? Entonces aquí van a surgir muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Sí? ¿Por qué no busco ayuda? Etcétera. Aparecen muchas preguntas. No solo aparecen preguntas, sino también que eh, a veces aparecen también unos sentimientos de culpa. ¿Fui acaso yo el responsable de que hubiese tomado esa decisión? ¿O yo soy responsable de no haber evitado que tomase esa decisión? También va a aparecer la rabia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Sí? ¿En qué fallé? ¿O en qué me equivoqué? También van a aparecer los sentimientos de vergüenza, sentirse estigmatizado, sentirse señalado, que uno vaya por la calle, por el barrio, ¿sí? En, en el trabajo, en otros escenarios, y uno tenga como una especie de etiqueta que diga, claro, ahí va el esposo de la mujer que se suicidó, ahí va el padre, el joven, el adolescente que se suicidó, quién sabe qué tipo de vida tendría, quién sabe qué tipo de padre sería, quién sabe qué tipo de esposo sería, y también vendrán las fantasías o esos imaginarios que siempre van cargados de muchos juicios de valor y que descalifican a la persona. También están las creencias eh, sociales, culturales en relación al suicidio. A lo largo de la historia, la forma como la sociedad ha respondido ante esta decisión ha variado un poco sin dejar de ser reprochada. ¿Sí? Hacen, pues, en los inicios, los miembros de una sociedad, pues, de un Estado, no tenían autorizado disponer de su propia vida. Era el Estado quien de cierta manera tenía que darte el permiso y la autorización para que tú pudieras cometer suicidio. Tanto era que cuando tú lo hacías, pues, incurrías en un crimen y tus bienes, tus posesiones eran, eran incautadas por el Estado, ¿cierto? Como que tenías que pagarle al Estado pues, por haberlo privado pues, de un miembro de su sociedad. Y era considerado como un homicidio también. Eh, hubo, hubo otros momentos donde se le daba pues una connotación religiosa todavía, y hasta hace pues, no mucho tiempo los cementerios, sobre todo los cementerios católicos, tenían un lugar destinado para aquellas personas que morían por suicidio. Lo llamaban, si no me falla la memoria, el muladar, que era el lugar que compartían los suicidas con las personas que en su vida habían tenido pues unas prácticas eh, no aceptables, el ejercicio de la prostitución, el no ser católicos, el, pues el hacer cosas pues no, pues, que no eran, no estaban bien vistas pues como en esa comunidad, ¿sí? Por ejemplo, también en otra religión, por ejemplo, la religión judía, hay una película, mmm,
Creo que el título de esta película es Tres días sin Nora, la vi hace ya mucho tiempo. Es una película bastante interesante porque es el esfuerzo de un hombre porque su esposa, pues ellos judíos ambos, fuese enterrada en un cementerio judío y no, pues y no, pues, pero con todos los rituales que corresponden a la religión judía y todas las dificultades pues que eso le presentó, pues precisamente porque ella había muerto por haber cometido suicidio. Bueno, aquí hay algo también interesante en esta charla que estoy compartiendo con ustedes y es que, como ustedes pueden notar, la palabra suicidio la utilizo, ¿sí? Porque también es una palabra que se dificulta mucho eh, como tema. Mm, en algunos contextos o en algunos escenarios se evita hablar de ello. Y es que se teme que hablar de temas como la muerte por suicidio, por ejemplo, puedan promover la idea de que las personas puedan cometer suicidio. Y es cierto que en nuestro tiempo actual, en el presente, el suicidio es una muerte que ocupa un lugar bastante elevado. Se dice, de acuerdo a los estudios y a los registros pues, que se tienen, porque sabemos que hay muchos registros pues, que no se logran, pues, no se logran cuantificar, no se logran medir, pero más o menos el rango de muertes por suicidio al año va entre 700.000 a 800.000, ¿sí? Digamos que cada 40 segundos aproximadamente una persona en el mundo está muriendo porque ha decidido cometer suicidio. Eso es, eso es pues, demasiado. Por lo tanto, pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han realizado enormes esfuerzos, enormes campañas en la prevención del suicidio. Y aquí nos surge una pregunta, ¿acaso el suicidio se puede prevenir? Y esa es una pregunta pues, que yo les arrojo a ustedes. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos considerado la posibilidad, la opción de no continuar más, de poner punto final al dolor, al malestar, a la soledad, a lo insoportable de una situación específica? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos considerado la muerte como aquella salida para lo que nos causa, lo que nos causa que el estar acá sea tan insoportable? ¿Sí? Entonces, eh, esto me recuerda algo que me encontré también por acá mm, haciendo una búsqueda de poemas y una búsqueda de textos. Y era, a ver si lo encuentro. mm, Espérenme, ¿qué? Creo que lo tengo acá. Sí, es un texto que es muy bonito también. Se llama El argumento del suicidio. Y dice, es un texto escrito por Samuel Taylor Coleridge. Y él dice, antes del inicio de mi vida, si lo deseaba o no, nadie jamás me lo preguntó. De otro modo no podía ser. Si la vida era la pregunta, una cosa enviada por intentar, y si vivir es decir sí, que puede ser el no, morir. La respuesta de la naturaleza se retorna igual que al ser enviado.
¿No es peor el desgaste? Piensa primero en lo que eres. Sé consciente de lo que eras. Te he dado inocencia, te he dado esperanza, te he dado salud y genio y un amplio porvenir. ¿Retornarás culpable, aletargado, desesperado? Haz un inventario, examina, compara. Entonces muere, si es que a morir te atreves. El argumento del suicidio de Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834. Ese punto en la vida en el cual nosotros consideramos o contemplamos que morir es una salida. Pero hay quienes también han pensado, como por ejemplo, y aquí sí me toca también pastelear, aquí tengo un par de pasteles. Como diría Ringel, el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Y pues en mis palabras, no sé si alguien más lo habrá dicho o se me ocurrió leyendo y explorando este tema de este tipo de temas. eh, el suicidio es la imposibilidad de cualquier posibilidad. Cuando se opta por ello, ya no hay nada más. Hablando de un suicidio consumado, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿se puede prevenir? En muchos casos, sí. En muchos casos, sí. Las campañas que han ido promoviendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacen referencia precisamente a ello, que un minuto de escucha puede salvar una vida, ¿sí? A veces, mmm, en los afanes de la vida, en las velocidades del día a día, eh, no nos percatamos de aquellas señales que muchas veces se van presentando y que pueden dar señales, pues, valga la redundancia, de que alguien está considerando esa opción. Y el, digamos, el acto suicida no es algo que ocurre en muchas ocasiones de manera impulsiva. También hay suicidios impulsivos, ¿sí? Pues en una situación de excesivo estrés puede haber una despersonalización, una incisión del yo, es decir, como que la conciencia se desconecta, por así decirlo, y una persona puede actuar en piloto automático sin tal vez anticipar, por decirlo de esta manera, las consecuencias de esa decisión. ¿Sí? Podemos decir que una persona de, algún momento, de cierta manera, por un excesivo malestar emocional, psicológico, por una crisis vital, ¿sí? Puede actuar de manera, como les digo, impulsiva y pues poner punto final a su vida. Digamos que eso sería un suicidio pues impulsivo. Pero en otros casos es un acto planeado que sigue un continuum donde primero se tiene la idea, segundo esa idea va tomando forma y comienza a estructurarse, a planearse hasta que finalmente se ejecuta. Y a mayor estructuración, mayor riesgo. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, cuando pues, estamos acompañando a alguien que contempla esta posibilidad, lo que nosotros pues, también analizamos o lo que le prestamos atención es a la estructuración de la idea. Yo me quiero, yo me quiero morir, yo me quiero matar, diferente, ¿cierto? Porque sabemos que en el duelo muchas veces uno se quiere morir, muchas veces uno quiere reunirse con su ser querido,
Muchas veces uno dice, para mí sería mejor estar con él o porque no viene y me lleva. Cuando alguien me dice, yo quisiera estar con esa persona, yo le pregunto, ¿tú te quieres matar? Y me dice, no, no, yo no voy a hacer nada pues, para atentar contra mi vida, pero sí me quisiera reunir con él, ¿vale? Cuando uno sí se quiere matar, uno pregunta por cosas de este estilo. ¿Cómo te quieres matar? Con pastillas, ahorcándote, cortándote las venas, lanzándote al precipicio. Ya nos está diciendo de una forma. ¿Cuándo te quieres matar? ¿Sí? Me quiero matar en, pues, en 6 meses, me quiero matar en un mes, me quiero matar cuando deje todo resuelto, etcétera. ¿Sí? Entonces el cuándo, el cómo, también se podría pensar el dónde y dónde lo quieres hacer. ¿Sí? Entonces habrá quien pensará, no es que lo quiero hacer en casa o no, lo quiero hacer en un lugar lejos de casa para no dejar como tampoco esa, pues esa sensación. eh, y bueno, y se empieza a generar toda una estructura alrededor. Y entre mayor estructuración, mayor riesgo. Es muy importante y es una recomendación que yo siempre doy en las charlas sobre generalidades del duelo, que si usted ha contemplado la idea de poner punto final de su vida, ha contemplado la idea de, pues, de quitarse la vida, no se quede con esa idea usted solo, busque ayuda. Hable con un profesional de psicología, con un psiquiatra, con un guía espiritual, hable con cualquier persona, hable con alguien que te pueda escuchar y que no te juzgue, ¿sí? Muchas veces, cuando uno está contemplando esa idea, tampoco lo dice porque teme a las críticas, a los juicios, teme pues a los juzgamientos que le van a hacer. Pues que usted qué le pasa, a usted qué le falta, si usted lo tiene todo, si usted es esto, si usted es aquello, mire su vida, mire su esposa, mire sus hijos, piense, no sé qué, cómo nos va a hacer esto, ¿sí? ¿Cómo nos va a hacer esto a nosotros que hemos hecho tanto por usted? Entonces la persona muchas veces no se siente eh, en la confianza de hacerlo. Bueno, por aquí me salió un mensaje. Espérenme que me está arrojando un pequeño mensaje aquí la transmisión. Entonces, en el tema de prevención, estar atentos a señales del tipo, por ejemplo, la persona habla con mucha frecuencia sobre suicidios. La persona ha comenzado a regalar sus objetos más, pues, más significativos, más valiosos, ¿no? Como por ejemplo su colección de música, ha regalado pues, su, digamos, sus objetos más significativos, joyas, cosas por el estilo, está dejando sus asuntos resueltos y uno empieza como a decir, bueno, ¿qué le pasa que está haciendo como que se está organizando tanto? Está tendiendo al aislamiento, es una persona que se está volviendo cada vez más alejada, es una persona que vemos pues, con problemas para dormir, a veces podemos verla irritable, es una persona que podemos verla con signos también como pues, como de hacerse daño. Y si a esto le sumamos que la persona eh, consuma sustancias, alcohol, otras sustancias psicoactivas, drogas, el riesgo es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Entonces estar atentos pues como también a ese tipo de señales. Mm, como les decía hace un rato, pues con un acompañamiento, el acompañamiento profesional, con un asesoramiento, es posible que eso que
se parecía como insuperable, como que no iba a tener solución, es posible que sí. Y esa persona cambie de parecer. Y la idea de poner punto final a su vida no, no se consuma. Pero hay algo que yo, pues, eh, hablé con un consultante hace poco y, y pues eso fue precisamente lo que motivó el poder hacer esta charla hoy. Y era que hay situaciones donde, a pesar de todos los esfuerzos que pues, que se tengan, que se propongan para evitar que alguien, un ser querido, un familiar, cometa suicidio, no va a ser evitable. ¿Sí? Hay momentos donde también eso puede ser como estructural, puede ser algo que está totalmente en el ser de esa persona. No estoy diciendo con esto que esté destinado a poner punto final a su vida, no, sino que es algo tan de su ser, por así decirlo, que es alguien que, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los tratamientos, es inevitable. Pero, aún con eso, queda la culpa en quienes están, pues, cerca de esa persona, ¿sí? Esa sensación de, pude haber hecho más, me faltó haber hecho algo más, ¿sí? Algún tratamiento farmacológico, algún, pues, no sé, algo más. Uno puede encontrar, por ejemplo, también en la literatura, eh, pues, situaciones de este tipo, ¿sí? Donde, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los recursos, a pesar eh, de todo el acompañamiento, hay una decisión, se vuelve como una especie de misión de vida para esa persona, el poner punto final a su vida. Como decir, es tan insoportable existir que seguir existiendo, seguir viviendo, sería precisamente peor que morir. Y es cuando estas personas dicen, mi salida es morir. ¿Sí? Ahí es donde uno podría entrar en esa encrucijada en la cual, eh, ¿cómo yo acepto tu decisión de que tú quieras morir cuando yo no quiero que tú mueras? ¿Sí? Y es el otro el que dice, pero es que yo no quiero vivir. Entonces, ¿cómo acepto yo el seguir viviendo para que tú no sufras? ¿Sí? Sería atentar contra propia elección y mi libre albedrío, por así decirlo. Entonces, pueden entender también que habrá momentos, habrán ciertas personalidades para quienes seguir viviendo es tan absolutamente insoportable, tan absolutamente doloroso, que continuar viviendo sería como torturarse de cierta manera. Entonces, eh, en la elección de morir encuentran pues su libertad, encuentran su paz, ¿sí? Y lo importante es no juzgar. Muchas veces uno se encuentra expresiones del tipo fue muy valiente o fue muy cobarde y no se trata ni de lo uno ni de lo otro, ¿sí? Es que yo no me quito la vida es porque yo soy muy débil o es que él fue muy fuerte. No, no se trata ni de lo uno ni del otro. Se trata de una decisión y muy probablemente, por no decir que con toda seguridad, no fue una decisión fácil, ¿sí? Y no es que no haya pensado en sus seres queridos, sí pensó en ellos. Y a veces, porque piensa tanto en ellos, es que finalmente decide hacerlo, ¿sí? O
sea, no es que quien cometió acto suicida no pensó en los demás, sí piensa en los demás. Y a veces en su creencia está la idea de que ellos van a estar mejor sin mí, ¿sí? O ellos van a sufrir menos si yo ya no estoy. Entonces también lo deciden hacer como también una forma de liberar a sus seres queridos del dolor de verlos a ellos viviendo con dolor. ¿Sí? Hay muchas películas, hay muchas novelas, hay mucha literatura, pero en este momento evoco una que se llama, mm, si no estoy mal, es una película china, se llama, si no estoy mal, Adiós a mi concubina. Y bueno, la película es de unos actores que actúan, pues, valga la redundancia, en el teatro chino, con ópera china, y había un chico, ellos eran hermanos, y en la obra él siempre pues moría suicidándose. Finalmente él decide hacerlo, y pues quien le sobrevive lo observa y de alguna manera comprende que finalmente él había hecho lo que durante tanto tiempo había deseado hacer. ¿Sí? Entonces, se trata de no juzgar, de no condenar, de no invalidar tampoco en el sentido, eso está bien, eso está mal, eso no se debe hacer, no. Se trata también de entender un poco cuál es lo que lleva a esa persona a pues, tomar esa decisión. Hay muchos mitos, hay muchas creencias del estilo, por ejemplo, de que aquel que habla de suicidarse no lo va a hacer, ¿cierto? O que hablar de eso lo va a fomentar, ¿sí? O que aquel que lo hace no va al cielo, por ejemplo. Y entonces también todos esos mitos y esas creencias condicionan nuestra postura o nuestra manera de responder ante el duelo. Mm, a veces hay una carta, a veces hay, pues, digamos, digamos, como una claridad de lo que llevó a ese acto, otras veces no lo hay. Y muchas veces también quien decide hacerlo, pues lo hace pues, como con la intención de que quienes le sobreviven no, no, no se responsabilicen de esa decisión, ¿sí? No se responsabilicen, porque como les decía hace un rato, a veces uno dice, ¿acaso fui yo quien lo fomenté? Claro, habrá también quien cometa un acto suicida con la intención de causarte daño. Y eso es muy delicado en el sentido de que si yo permito que el acto del otro me haga daño, mi proceso de duelo va a ser mucho más difícil. Y aquella persona lo puede hacer de manera explícita. Si tú me dejas, yo me mato. Si tú no me das aquello, yo me mato, yo me suicido. Si tú no cumples con mis demandas, yo me quito la vida. Entonces, yo me sentiría o yo caería en una especie pues, de prisión de tengo que satisfacer todas las demandas de este ser, porque si no lo hago, voy a cargar el resto de mi vida con la responsabilidad de su muerte. Y es importante entender, muy importante entender, que yo no soy responsable de que él haya tomado esa decisión, hablando en términos generales, ¿cierto? ¿A qué me refiero con hablar en términos generales? Estamos hablando de una persona pues, mentalmente pues, relativamente estable, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que tenga
pues, una estructura psicótica, rasgos psicóticos. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de suicidio. En otro momento, pues, en otra charla lo hablábamos. Hay momentos donde una persona, lo que puede parecer un acto suicida, no, no realmente serlo, ¿sí? Es una persona que, por ejemplo, bueno, puede sonar un poco extremo, pero es una persona que decide eh, pues morir, porque con eso siente que en su delirio va a obtener algo, por ejemplo, ¿sí? En su parte mental no relaciona pues exactamente el suicidio como con esa forma no, es que yo me muero. Por ejemplo, ustedes lo saben, lo que hemos escuchado un poco pues, en la televisión, en las noticias, cuando hay suicidios colectivos por la influencia de que, bueno, es el fin del mundo o, o es, o son sectas religiosas donde hay como una especie pues, de sugestión profunda y las personas pues, deciden cometer suicidio pues porque es la manera pues de cumplir como con cierto mandato de cierto guía, ¿sí? Entonces ahí hay algunas cosas que también se ponen en juego. Pero cuando una persona me está haciendo responsable a mí de su muerte y yo acepto hacerme responsable de su muerte, yo voy a pasar el resto de mi vida con un enorme sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa va a causar en mí que yo me castigue. Porque si yo soy culpable de algo y esa culpa para mí es una certeza, yo merezco como consecuencia de esa culpa ser castigado. Warden, el autor del que les hablé un rato, habla de una mujer que se sentía culpable de la muerte de su hermano pequeño. Y como castigo, comía en exceso, por lo tanto llegó a tener un enorme sobrepeso. Y no solo eso, sino que se fracturaba ella misma los huesos, como una forma de, es que yo me merezco estar mal, yo no me merezco estar bien. Y eso es muy importante tener cuidado. Cuando nosotros acompañamos a alguien que ha perdido a un ser querido por suicidio, el que logre superar ese sentimiento de culpa. Si bien es, no es extraño más bien que esté presente, poder confrontar ese sentimiento de culpa y entender que, vale, o sea, hasta dónde yo debo de cargar con la responsabilidad. Y no solo eso, a veces, esto se lo escuché a una psicóloga y me ha dejado pensando desde que se lo escuché hace muchos años, si alguien impide que una persona se suicide, ese alguien se hace responsable de la vida de quien estaba pensando intentar suicidarse. Eh, a mí me quedó pues la pregunta de, yo me hago responsable de esa vida. O sea, al yo impedir que esa persona, ojo, y aquí abro el paréntesis grande, que si es posible prevenirlo, ya dijimos, sí, sí es posible prevenirlo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de otra cosa, y es, pues, cómo impedirlo. Por ejemplo, eh, qué sé la persona va a saltar y yo evito que salte y la agarro en el aire por algo por el estilo, o la persona decide, pues como tal vez cortarse las venas y yo le quito el cuchillo, bueno, algo por el estilo. Entonces ella decía, esta psicóloga decía, entonces usted ya se hace responsable de esa vida. Es como si, entonces yo ya, pues tengo que estar responsable de que esa persona no lo vuelva a hacer, o de que no lo vuelva a intentar, de estar ahí. Entonces, claro, yo dejo de vivir mi vida porque he asumido custodiar la vida de esta otra persona. Y eso es complicado porque la vida tiene muchas, digamos, muchas exigencias, muchísimas exigencias, y que una de esas exigencias sea proteger la vida de otra persona
estamos hablando de, pues, de una persona, como les decía, pues en lo que cabe adulta, en lo que cabe pues responsable de sí misma, pues, yo no voy a tener vida, ¿sí? Yo recuerdo un caso real donde alguien estaba tratando de evitar que pues, su ser querido cometiera suicidio y, y justo en el momento en el que la persona fue vencida por el sueño, su familiar cometió el acto suicida, ¿sí? O sea, porque es imposible estar 24 horas al día, 7 días a la semana, protegiendo a esa persona de sí misma, porque realmente, pues uno lo podría decir de esa manera, es que te tengo que proteger de ti mismo porque te vas a hacer daño, pero para esa persona hacer lo que está pensando hacer no es hacerse daño, es todo lo contrario, como les he estado pues proponiendo como reflexión, más no como certeza, porque ustedes saben que pues el tema de que les propongo en este tipo de charlas no son verdades, sino más bien pues, ideas para poder construir formas de pensamiento, para poder cuestionar lo que hemos venido pues creyendo toda la vida, ¿sí? Para esa persona lo que sería realmente hacerse daño es seguir viviendo, ¿vale? Entonces, en ese momento la persona es vencida por el sueño, se queda dormida y el otro dice, este es el momento en el cual yo, o sea, lo puedo hacer, ¿sí? Que nos queda un dolor inmenso, que nos queda un dolor profundo, un dolor intenso, sí, claro. Y eh, es importante poder coger de manera detallada de qué se trata esto. Se trata de que la persona cometió suicidio, la persona murió por suicidio. Y me duele el hecho de que haya muerto, no quedarme enganchado en la forma como murió. Cuando yo me quedo enganchado en la forma como murió, mi mente va a quedar dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en esa forma. Para yo poder superar este duelo y transitar las diferentes tareas que corresponden a un proceso de duelo, eh, es ocuparme del hecho de que esa persona ya no está, la ausencia, me duele, la extraño, anhelo verla, ¿sí? Y que parte de mi elaboración será poderme acoplar a palabras un poco, pues, no suena muy bien, pero es adaptar al hecho de que ya no está presente. Que yo sigo con mi vida y mi vida es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, ¿cierto? Pero cuando uno se queda pensando en cómo murió, ahí, patina, 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 patina. Entonces, eh, habrán pues, pues, algunos trabajos que no se hacen en poco tiempo. Tenemos que trabajar sobre los sentimientos de culpa, los sentimientos de rabia, ¿sí? Las preguntas, que pude haber evitado, toda esa, la vergüenza que hablamos hace un momento, para poder empezar a sanar, ¿sí? Eh, y para poder continuar. Mm, este es un tema que pues se ha escrito muchísimo, se ha investigado muchísimo, ¿cierto? Todas las universidades pues, que trabajan o que tienen facultades de psicología, sus grupos de investigación, indagan, estudian, se hacen estadísticas en el mundo. Pues es un problema de salud pública, ¿cierto? Es que personas entre los eh, 19 y 29 años, o creo que más jóvenes, ¿cierto? Cometan suicidio, es, pues es perderse de la oportunidad pues, de estas personas que mueren pues, en sus edades más productivas.
¿sí? Entonces, bueno, eh, insisto, las campañas de prevención son importantes porque la vida ha ido cambiando, o sea, las complejidades de la sociedad son mayores, eh, lo que nos daba sentido, lo que nos permitía anclarnos a la vida, ha perdido fuerza y a veces la vida se vuelve cada vez más frágil. ¿Qué es lo que hace que nos sostengamos? ¿Cuáles son esos factores protectores? ¿Cuáles son esos factores protectores nuestros y de nuestra comunidad? ¿Sí? Entonces todas estas investigaciones, todas estas campañas apuntan también a fortalecer esos factores protectores. En unas épocas donde las relaciones se han ido transformando, donde se han ido volviendo más efímeras, más líquidas, como diría Simon Bowman, eh, es importante revisar cómo vamos a, a reinventarnos y adaptarnos también a estos momentos tan exigentes en los que nos encontramos para que la vida se siga manifestando y se siga cultivando, se siga expandiendo. Como como hemos venido hablando, a veces las exigencias nos consumen en el sentido de no poder dar la talla, no poder cumplir con esas demandas, sentirnos frustrados, sentirnos fracasados. La idea es poder encontrar esas otras opciones. Yo soy de la creencia, yo estoy en el punto medio, ¿sí? No tengo ninguna postura ni a favor ni en contra del suicidio. Pienso que es un acto, insisto, en una persona que pues, no tenga una condición mental pues, particular. Lo vimos, por ejemplo, en el momento en el cual Sandor Maray contempló esa opción, el mismo Freud la contempló, ¿cierto? Y otras personas, pues que en toda conciencia, en todas sus facultades, dicen, este es el momento, ¿sí? Y lo tomo la decisión, pues vale, creo que eso, insisto, es válido. Pero también pienso que existe otra posibilidad, y es la posibilidad de encontrar encontrar, digamos, las posibilidades. Como les decía también hace un rato, el suicidio es la imposibilidad de cualquier posibilidad. Y algo que he entendido acompañando personas, algunas con ideación suicida, es que, citando a Víctor Frank, nadie sabe lo que nos depara el futuro. Y a veces nos sorprende, a veces hay giros. Claro, en la ideación suicida, la percepción del futuro es muy desesperanzadora y decimos que la visión se hace estrecha, una visión de túnel donde pues yo me invaloro, el mundo no tiene valor y el futuro no tiene valor. Y no es decirle al otro, piensa lo bello que es la vida, piensa lo hermoso que es la vida, piensa lo hermoso que eres, piensa lo valioso que eres, para que no pienses en quitarte la vida, sino tratar de encontrar otros caminos. ¿Sí? Cuando hablamos de considerar esa posibilidad. Y cuando estamos enfrentando ya el duelo, también es valorar esa presencia de esa persona en nuestras vidas, ¿sí? Esos momentos que también fueron bellos y que también se compartieron y que fueron enriquecedores en su presencia, que pues, no fue como uno quiso que hubiese sido, pero que también nos dio la oportunidad de conocer a ese ser, ese tiempo, ese pequeño rango de tiempo, y haber compartido con ella y haber aprendido de ella, ¿sí? Donde pues dejó, dejó una huella, pero qué tipo de huella es la que nosotros queremos atesorar, ¿sí? La huella de su muerte o la huella de su existencia, ¿cierto?
pues yo les propondría que apostemos por la huella de su existencia, porque algo que yo repito con mucha frecuencia es que el duelo hace parte de la vida, el duelo está presente en la vida, pero no necesariamente tiene que ser mi vida. Cuando el otro ha muerto, en este caso por suicidio, el que yo digamos, me quede anclado a esa forma de muerte y no logre superar un duelo, porque puede pasar eso, cuando hablamos de duelos complicados, es que, claro, es posible que yo me quede anclado en ese tipo de duelo. Quiere decir que con esa muerte mi vida también se perdió. Y mi vida, insisto, es mi responsabilidad. Y habrá caminos. Mientras yo tenga vida, yo tengo posibilidades. Yo las tengo. Aquel ser que decidió ya no continuar, o sea, no tiene más posibilidades. Yo sí las tengo. Y habrá que buscarlas. Si voy con un psicólogo y con él no logro encontrar las opciones, pues tendré que buscar otras posibilidades, tal vez otro profesional, tal vez otros caminos, tal vez otras alternativas, pero no quedarme anclado al dolor como única opción o como forma de vínculo con el ser querido, que también es otra posibilidad y es una manifestación de un duelo complicado. Cuando el dolor se vuelve mi única forma de mantener relación con el que ha fallecido, con el que ha muerto. Hay otras formas de honrar esa vida, de honrar esa existencia. Y una de esas formas es, pues, desde mi observación, desde mi reflexión, ocuparme de mi propia vida, de mi propia, de mis propias elecciones, ¿sí? Y ese es el camino, o uno de los caminos más bien. Bueno, por aquí nos acompaña Javier. Javier nos comparte un mensaje. Buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros. Eh, Nos dejas un mensaje y es: se requiere estructurar más salud mental y políticas públicas en Colombia. Otros países nos llevan años luz con respecto a cuidar la vida. Estoy de acuerdo contigo. eh, Todavía estamos en pañales en cuanto a políticas públicas, a eh, pues, campañas de prevención, aunque algo se ha hecho. Me parece que pues, la pandemia, nosotros hemos venido hablando de que la pandemia, además de todas, digamos, las dificultades que nos produjo, a pesar de todo, digamos, lo duro que fue, nos dejó también grandes cosas. Una de ellas fue prestarle atención pues, a los rituales, prestarle atención al contacto, a la cercanía, al compartir con otros, ¿cierto? Cosas que teníamos ahí y porque las teníamos ahí se habían vuelto paisaje y al ya no tenerlas empezamos a darnos cuenta de lo valiosas que eran. Y una de las, digamos, de las estrategias, bueno, no estoy 100% seguro si fue a partir de la pandemia, pero pues lo he visto con más frecuencia post pandemia, son los escuchadores o los escuchaderos, creo que es la palabra con la que se nombran. Y son estos espacios donde hay psicólogos y donde tú puedes ir, encontrar un psicólogo y hablar con esa persona. Pues obviamente en el escuchadero tú no vas a hacer proceso, pero al menos vas a tener la oportunidad de no cargar con eso tú solo, ¿sí? Entonces me parece que las campañas de los escuchaderos es muy valioso que se haya, pues que se haya instalado, pero sí, es verdad que es importante eh, seguir promoviendo mayores estrategias. No lo nombré, pues lo había evitado nombrar, pero sabemos que las poblaciones más vulnerables ante el suicidio no es que no pueda ocurrir en cualquier momento de la vida, pero
pues digamos, los momentos de la vida donde se es más vulnerable, pues tienen que ver con la edad adulta, ser adulto mayor, ¿cierto? Lo que pues, a veces nos cuesta nombrarlo como los viejos, el tema de los eufemismos y la forma de ir sacando el cuerpo a ciertas palabras que se utilizan para nombrar ciertas cosas, pero que están cargadas de todos unos imaginarios y de todos unos rechazos, pero cuando se está, pues cuando se es adulto mayor, cuando se es viejo y se está enfrentando la soledad, cuando se está enfrentando pues la pérdida de la pareja, la pérdida de la, de la vitalidad, la enfermedad, etcétera, en la vejez, el aumento del riesgo de suicidio es mayor, ¿cierto? Lo mismo en la adolescencia. Entonces, eh, poder desarrollar estrategias para que estos grupos más vulnerables puedan eh, encontrar, como los decía hace un momento, esas maneras de, de, de tener, de que algo le dé sentido a su vida, de anclarse a la vida, ¿sí? Yo he estado muy interesado en el tema de la vejez. Es un tema, pues, obviamente yo ya, pues no soy viejo, pero tampoco soy un joven de 30 años. Ya las canas se están asomando y en alguna ocasión había leído en un texto de psicogeriatría o gerontopsicología que nosotros como psicólogos pues podemos encontrar situaciones comunes a las que llegan a consulta, ¿sí? Pero que hay dos que nos van a ser totalmente ineludibles, ¿sí? Es posible que yo acompañe situaciones de consumo de sustancias o, por ejemplo, juego patológico o, digamos, una situación de violencia, desplazamiento, y yo nunca en mi vida haya experimentado desplazamiento o haya sido, pues, víctima de un tipo de violencia específico, ¿sí? Pero habrán dos cosas con las que yo me voy a enfrentar como ser humano que me enfrento como psicólogo. Una de ellas son los duelos. O sea, yo como ser humano también, si vivo lo suficiente, sin lugar a dudas, alguien que enfrentará duelos. Y yo lo he dicho en otras charlas, como psicólogo que ha acompañado duelos durante tanto tiempo, eh, alguien me dirá, es que usted ya es un experto en duelo, a usted no le va a doler. No, no, el que uno acompañe duelos no significa que no duela. El que uno acompañe duelos, a mí me ha enseñado dos cosas. Una, precisamente que me va a doler, y mucho. Y dos, que algo podría hacer. ¿Qué es ese algo? No tengo idea en este momento. Si alguien me preguntara en este momento, Cristian, si tú en este momento enfrentas un duelo por la muerte de un ser querido o de tu mascota, por aquí está acompañándome mi, mi coterapeuta, ¿cierto? Gatuna, eh, ¿qué vas a hacer? Yo diría en ese momento, mira, yo no sé, yo no te puedo responder, yo sé que hay cosas que se pueden hacer. Frente a los duelos, yo soy un defensor de que se pueden hacer cosas. No todas las cosas pues sirven para todos. Habrá que encontrar qué cosas sirven para cada quien. Hablando de un duelo por suicidio, hablando de un duelo por homicidio, hablando de un duelo por enfermedad, aquellos duelos estigmatizados, duelo por VIH, ¿sí? Un duelo perinatal, una muerte súbita eh, del infante. Hay distintos tipos de duelos que nos, nos ponen como contra las cuerdas, dicen, ¿y yo cómo agarro esto? ¿Yo qué hago con esto? Bueno, esa es la tarea. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que buscar, juntos buscamos. Yo como psicólogo que he acompañado duelos, pues obviamente no lo voy a hacer solo. Si soy yo quien esté en duelo, que pues, he pasado por duelos y pasaré por duelos, tendré que buscar. Entonces tengo clara esas dos cosas, que me va a doler mucho y que algo se podrá hacer. Lo otro que decía este psicólogo en su libro de psicogerontología o gerontopsicología es que en algún momento yo también seré un adulto mayor
acompañando eh, pues, asuntos relacionados con la vejez. Entonces eso me hizo mucho eco y yo decía, ah, claro, pues yo aspiro a ejercer la psicología tiene una gran ventaja y es que nosotros no necesariamente nos tenemos que jubilar de psicólogos porque cumplamos 62 años. Todo lo contrario, a los 62 años, pues yo puedo seguir ejerciendo la psicología, incluso a los 70 puedo seguir ejerciendo la psicología, pues hasta donde me dé mi capacidad mental y mi capacidad física, yo podré seguir ejerciendo la psicología. Entonces, eh, pues yo voy a recibir consultantes que traigan como motivo de consulta pues ese momento del ciclo vital en el cual yo también seguramente me voy a encontrar. Y como me he estado interesando pues ya en eso, en cómo vamos envejeciendo, nosotros hay muchas preguntas que tal vez no nos hacemos y no nos detenemos a hacernos. Una de ellas es cómo vamos envejeciendo y cómo vamos muriendo, ¿sí? La muerte ha sido una pregunta que ha acompañado a nuestra sociedad, a la humanidad, más que a la sociedad, a la humanidad, desde que se hizo consciente precisamente de su mortalidad, de que era un ser finito, ¿sí? Cuando comenzó a ritualizar, por allá hace cientos de años, cientos de miles de años, cuando el neandertal empezó a ritualizar y empezó a enterrar a sus muertos, la muerte se ha vuelto una pregunta y es algo que eh, nos lleva a, también a cuestionarnos cómo es que vivimos. Yo acompaño pues, también pacientes que pues, han tenido diagnósticos de cáncer o de otro tipo de enfermedades y pues como lo hemos venido conversando precisamente con Javier en unos espacios de capacitación, lo que surge es la preocupación y una devolución que, pues, que me ha inspirado también ese tipo de espacios de conversación es que nos preocupamos mucho de la muerte y no nos ocupamos tanto de la vida. Y algo que podríamos hacer es, y creo que esto aplica también para el tema del suicidio, que es el que nos convoca hoy, y es, no nos preocupemos tanto del morir, ocupémonos más del vivir. El vivir es un rato, es un momento, para el morir se habrá tiempo. Creo que era uno de los Beatles, yo para los nombres soy súper, los voy mezclando, pero uno de ellos decía, la vida es lo que se te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, Facundo Cabral también ha sido, pues, no sé si alguien lo ha nombrado de esta manera, pues lo podríamos decir un gran filósofo de vida y nos ha dejado grandes reflexiones y hay una que uno puede consultar, de vez en cuando yo voy a ella para retomar y recordar cosas y él te dice, no estás deprimido, estás distraído, ¿sí? Y es que a veces uno se distrae con cosas que nos roban la energía. ¿Qué está pasando con nuestra energía? El duelo también nos acapara energía. Y no estoy diciendo que no se haga un duelo. Habrá que hacer un duelo. Nos corresponde hacer un duelo. Porque si no hacemos el duelo, él va a estar ahí. Porque eso no lo cura el tiempo. Eso no se va solito. Y si estamos hablando de un duelo por suicidio, con todas sus complicaciones, pues habrán mayores exigencias. Entonces, hay mucho por aprender, hay mucho por hacer. Todavía, eh, pues estamos en ese camino y yo confío que pues como humanos que somos, encontraremos otras formas, ¿sí? Eh, encontraremos otras formas, encontraremos otros caminos, nos vamos a reinventar. Ahorita que viene la inteligencia artificial, pues que sea, pues ahorita que viene no, ya estaba, pero que se está posicionando, pues
nos vamos a ir transformando cada vez más. Hay muchos asuntos donde todavía, digamos, sentimos miedo y que en algún momento eh, tal vez ya no tengamos miedo. Como decía hace un momento, miedo a envejecer, miedo a enfermar, miedo a morir y siempre miedo al futuro. Y el aquí y el ahora, pues es tal vez lo que realmente importa. Bueno, creo que pues esto era como lo digo siempre, un pequeño esbozo de lo que es mucho más amplio, de donde todavía podemos seguir conversando. Y la idea de estos espacios es precisamente, como lo digo, eh, invitar a la conversación, a la inquietud, a que otros se interesen, a que otros digan, eso que dijo Cristian, eh, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o aquello que dijo Cristian me hizo eco por esto y esto y esto, pero es que él dijo esto, pero a la vez dijo esto otro, y si, ¿qué tal si lo entendemos de esta manera y podamos dialogar? ¿Sí? A mí no me gusta pensar que soy el poseedor de la verdad, a mí no me gusta pensar que las cosas tienen que ser así. A mí me gusta pues exponerme, pues, lo que nosotros hacemos acá cuando pues salimos en redes sociales es exponernos a que alguien diga usted está equivocado. Y si alguien me dice usted está equivocado, yo digo, vale, ¿por qué estoy equivocado? Por esto, esto y esto. Y digo, vale, tienes razón. Y tengo que pues aceptar y excusarme y decir, yo pensaba esto y ahora lo pienso distinto gracias a que alguien que me escuchó me hizo caer en la cuenta de mi error. Y, y, y entonces puedo ampliar mi capacidad de percepción, capacidad de conciencia. A mí el duelo es algo que me ha cuestionado mucho, ¿sí? Porque uno ha encontrado mucha literatura, se ha leído mucha literatura y algo que yo pues vengo trabajando mucho en este tiempo es esa frase que escucho con mucha frecuencia y quiero terminar este encuentro con esa frase, es que esto es para toda la vida, esto nunca se supera. Yo vengo pensando mucho en por qué en consulta los pacientes dicen tanto, esto nunca se supera. Y cuando vamos trabajando y vamos haciendo el acompañamiento, las cosas van cambiando. Y un duelo se puede superar, independiente del tipo de duelo que sea. ¿Eso de qué depende? Depende mucho de quién eres tú, de tus recursos, también de tus intenciones, también de tu trabajo. ¿Sí? A veces llegamos hasta un punto y nos detenemos ahí. Y decimos, no, hasta aquí va a ser mi trabajo. Porque incluso Warren también lo dice, a veces también no queremos soltar el duelo. Pero algo que entendí, y lo entendí gracias pues al acompañamiento grupal, al acompañamiento de consultas, sí, el duelo es para toda la vida. Claro, mi ser querido no va a regresar, él va a estar muerto toda la vida, toda mi vida pues. Pero lo que tú estás sintiendo ahora, como tú te estás sintiendo ahora, no tiene que ser igual para toda la vida. Y ahí es donde pues se justifica esto que hacemos y vamos a trabajar, que recordemos, no va a ser en poco tiempo. Voy a cerrar con un poema precisamente de la escritora argentina a la que le hicieron una canción que Mercedes Sosa, en la versión de Mercedes Sosa es muy bella, Alfonsina Storni. Este poema fue una de las tres cartas que ella dejó al momento de morir, pues al decidir cometer suicidio, ¿cierto? Y se titula Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito.
déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storni. Voy a dormir.